Días, Enrique, ¿cómo le va? Pero muy buenos días, mis saludos a la audiencia. ¿Cómo le va? Bueno, nos comunicamos para hablar de unas internas de la Unión Cívica Radical que finalmente con todo esto que está pasando se posterga para el próximo año. Sí, efectivamente, se había convocado en principio para el mes de noviembre, ahora se han aplazado, se han llevado por las cuestiones de público conocimiento para el mes de abril del año que viene. De todos modos, yo entiendo todo lo que esto significa internamente para la Unión Cívica Radical, que es un partido que estamos esperanzados en recuperar. Entendemos que el radicalismo en Entre Ríos ha perdido realmente la senda de lo que tenía que ser como partido político, pero claro, en este momento con lo que estamos viviendo tenemos una situación donde a la sociedad le está preocupando y muchísimo lo que está pasando a nivel general en el país, sea por el COVID o sea por las noticias de las últimas horas en torno a los reclamos salariales que ha iniciado la policía bonaerense, pero a la cual ya se han sumado otras 7 provincias y entre ellas, por lo que entiendo, hay un reclamo o habría un reclamo por parte de la policía de Entre Ríos. Bien, En un país que está complicado, donde se ha caído ya en un 40% el consumo y entiendo estamos metidos en una especie de olla a presión que va a ser complejo, no digo imposible, sí complejo salir, básicamente por la falta de credibilidad que tenemos que tiene la sociedad en su dirigencia política. Con motivos, lo cierto es que esto complica todo lo que es la posibilidad de avanzar de una manera creíble de frente a la sociedad. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo creyendo en los partidos políticos para ir buscando los mecanismos que nos permitan salir adelante, que nos permitan que el radicalismo entrerriano vuelva a ser columna vertebral en la política, en esta instancia desde la oposición, pero con miras a tener realmente una vocación de poder para volver a conducir los destinos de la provincia. Cuando hablo de credibilidad, me estoy refiriendo a cuestiones esenciales. Es difícil un presidente de la República que todos los días dice una cosa, después piensa otra, o piensa una cosa y dice otra, no resiste los archivos. Nos vamos a la Cámara de Diputados de la Nación, tenemos un masa que realmente es bochornoso, tampoco resiste los archivos. Si nos vamos a la vicepresidenta de la República, tiene procesos por los cuales no está detenida en este momento en función de precisamente el cargo que tiene. Venimos a la provincia, nos encontramos situaciones sumamente complejas, sea en la municipalidad, sea a nivel gremial. Fijémonos lo que está pasando en materia de salud y los gremios en general, salvo el SEDAPER, el resto de los gremios están prácticamente callados, donde ATE recibe subsidios importantes del gobierno con destino a su escuela, pero en definitiva recibe subsidios del gobierno y esto podría de alguna manera condicionar su palabra. El otro gremio importante, UPCN, sabemos lo que ha ocurrido con su ex secretario general. Entonces, claro, la intendencia, el intendente deja una administración pública donde conduzco nada menos que el Senado y donde hay una causa importantísima. Estamos hablando de una desviación en general aproximadamente de 2.000 millones de pesos, que para que se tome conciencia de lo que eso significa es un poco menos, muy poco menos de lo que se piensa recaudar con el impuesto que se ha aplicado ahora sobre los jubilados de la provincia. ¿Cómo piensa con su mirada que se ha tratado esta época más allá de la pandemia? Veo que muchos dichos, muchas versiones de por qué se empezó antes, por cómo se sigue tantos días de cuarentena que afecta a todos los sectores. ¿Cómo ve que se va manejando esto? Porque se nota que es
todo sobre la marcha. No, indudablemente, bueno, hay una cuestión que tenemos que entender también, ¿no? Por un lado, la pandemia es algo que es complicado de manejar. Sí, sin duda. Creo que está muy mal manejado. Sí. Creo que está muy mal manejado. Y una de las cuestiones, por ejemplo, que se ve pero con claridad, y que lo señalaba recién, lo primero que tendríamos que haber hecho es cuidar a los que nos cuidan. Y esto no se ha hecho. ¿Qué quiero decir cuidar a los que nos cuidan? Fijémonos que al principio se habló de una remuneración, etcétera, extra para los trabajadores de la salud. Esto se empezó a cumplir, pero ¿cuánto tiempo después? Sí, y aparte, lo más importante, no se les han dado los elementos que se les tenían que dar para que se protejan ellos. Yo tengo mucha gente conocida, incluso clientes en el estudio que me comentan, desde la falta de elementos de protección, hasta por ejemplo cuando se produjo el paro de transporte, la utilización de ambulancias para buscar empleados de los hospitales, que después por supuesto buscarían a gente con las distintas infecciones, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Podemos tener millones de respiradores, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero si no tenemos quien los maneje, la crisis es por supuesto que se va a ir agravando, con un enorme desgaste por parte de la sociedad, que en tantos días de encierro han ido, más allá de las cuestiones psicológicas, lo cierto es que se ha destrozado la poca economía que quedaba en el país. Hoy por hoy tenemos las pymes, en general, en un 25%, prácticamente las empresas que ya han cerrado o van a cerrar, si no más. Tenemos, qué sé yo, la gente que paga alquileres, ayer veía, se habla de un 35% de gente que no puede pagar los alquileres, porque se ha roto todas las cadenas. Fijémonos que por un lado se obliga al empleador a mantener al empleado, buscando la protección, digamos, de alguna manera del más débil, pero resulta que el empleador tampoco puede abrir el comercio, ¿y cómo hace? Entonces, todos estos sistemas de ayuda son muy difíciles de dar marcha atrás para poder poner en marcha el aparato productivo del país. Y la salida parece ser aumentar los impuestos, cuando ya nadie puede prácticamente pagar, porque los impuestos en Argentina son demasiado altos. Y por otro lado no se visualiza una salida. Ayer veía que avanzaron sobre los impuestos de Ciudad de Buenos Aires. Entonces parece más una cuestión política que algo razonable, ¿no es cierto? Sí. Y justo le iba a preguntar, medio que me contestó la pregunta, ¿cuánto va a demorar en reactivarse todo esto? No, bueno, esto va a ser el problema. Trabajo largo. Va a ser largo, pero aparte no sabemos, porque creo que nadie sabe con exactitud cuál sería la manera de reactivar esto que tiene pensado el gobierno, porque, digamos, fijémonos que el gobierno lleva 8 o 9 meses en el poder y tiene una crisis en este momento tremenda, y una pérdida de credibilidad muy grande. Entonces, desde esa base de lo que yo señalaba antes de el impacto en la credibilidad por parte de la gente hacia el gobierno, va tornando esto mucho más difícil, y la falta de trasladar cuáles van a ser los proyectos o las ideas que tiene el gobierno a la sociedad para que sea un poco más creíble, no se visualiza. Entonces, si la salida piensa de que primero, la gran emisión de dinero que se ha hecho, sin lugar a dudas, tiene que provocar inflación. El problema acá lo vamos a tener porque hoy con un 40% de caída del consumo, que de alguna manera está un poco dormida, y quizá en esta ciudad como Paraná no se visualice con la intensidad que se pueda hacer en otros lugares. Paraná es una ciudad donde hay muchísimos empleados públicos, entonces es normal que en cualquier familia tengamos algún empleado público que cobre el sueldo en su totalidad. Hasta ahora los empleados públicos vienen cobrando sin aumentos, porque ha habido sin lugar a dudas una importante pérdida del poder adquisitivo, sin aumentos, pero cobran, y
y además el consumo se gasta en otras cosas. Por ejemplo, se gasta en alimentos, pero no se gasta tanto en transporte, en salidas, en ropa, en movilidad. No hay gastos de los chicos, las escuelas, todo lo que rodea la vida cotidiana cuando transcurre normalmente. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se vayan aflojando estas medidas y la gente tome conciencia que frente a la inflación la plata ya directamente no alcanza para nada? Porque convengamos que hoy la desvalorización de la moneda, la vemos todos los días en referencia, si tomamos como referencia el valor dólar, valor al cual los argentinos lamentablemente estamos, parece que atados todos los días mirando qué es lo que pasa para saber en qué situación nos encontramos. Un tobogán, un sub y baja al dólar. Sí, totalmente. Sí, y por parte de, es una mirada más social de lo que la gente se comenta en la calle, ¿de dónde se sale ese dinero de tantos planes que hay por parte del gobierno, que se largan 2.000 pesos por acá, 10.000, y esto va a seguir en época de pandemia? ¿De dónde se puede reestructurar después ese dinero una vez que pase todo esto? Porque se supone que una vez que se corte la pandemia, algunos de esos planes tienen que dejar de existir. Seguramente la Argentina no es un país que esté en condiciones de soportar lo que se está pagando en este momento. Se ha recurrido básicamente a la emisión. Sí. La emisión, todos sabemos que, digamos, la clásica manera de hacer andar la maquinita para equilibrar el déficit y poder ir pagando, pero esto trae consecuencias. ¿No? Los argentinos sabemos perfectamente las consecuencias que trae la emisión de moneda. El Estado hace rato que no está equilibrado, entonces este desequilibrio permanente, donde a nivel nacional lo solucionan imprimiendo. El problema después se va a ir trasladando a las provincias, porque las provincias no tienen capacidad de imprimir. Entonces dependen o de los subsidios nacionales, donde por ahí se maneja discrecionalmente lo que se entrega en ayuda a una provincia o a otra. Fijémonos que Buenos Aires en 7 meses recibió aproximadamente 140.000 millones de pesos de la nación, extras, ¿no? Sí. Entonces no creo que haya provincias que reciban en proporción las cifras de esa magnitud, pero todo esto, si no hay por contrapartida un ingreso, indudablemente va a parar a inflación. Exacto. Y la inflación, lamentablemente, la pagamos todos, ¿no? Sí, sin duda. El que menos tiene es el que más sufre los procesos inflacionarios. Sin duda, Enrique. Más allá de que estas elecciones internas en la Unión Cívica Radical sean el año que viene, por su parte, siguen las reuniones en la línea LIRER que usted integra. Sí, nosotros lo que hemos hecho es poner en marcha nuevamente estamos poniendo en marcha en realidad todo lo que ha sido la LIRER a nivel provincial, fijando posiciones políticas. Entendemos que el radicalismo tiene que ser la columna vertebral de cualquier proceso dentro de la provincia en el marco de las alianzas electorales. No nos puede pasar lo que ha pasado, donde venga un personaje como Frigerio a determinar qué es lo que hace o dice la Unión Cívica Radical. Y yo creo que en este sentido hay dirigencia que tendría que estar acompañando estos procesos, pero que indudablemente su gestión ha fracasado. No es una cuestión de dar nombres, y yo creo que todos sabemos a qué me estoy refiriendo, sí. Pero me parece que hay que volver a que la gente empiece a creer realmente en proyectos políticos, que sepa que hemos cumplido también cuando hemos dicho algo respecto a determinadas cuestiones se han llevado a cabo, y que de alguna manera vuelva el radicalismo. Creo en los partidos políticos, esto tengo que señalarlo, hay mucha gente que no cree en los partidos políticos. Yo creo que son la base y la herramienta que tiene la democracia. Precisamente en la destrucción de los partidos políticos es que hemos perdido, en algunos casos, el rumbo que tendríamos que tener en cuanto a decisiones políticas o alianzas políticas. Me parece que por eso vale el esfuerzo, vale intentarlo, vale la convocatoria,
para trabajar hacia el proceso electoral del año que viene y los procesos electorales que van a devenir en la provincia. Esta es un poco la idea, lo estamos haciendo en un tiempo que es difícil de militar en convocatoria porque estamos todos de alguna manera afectados por la pandemia. Sí, exactamente. Bueno, Enrique, muchísimas gracias por estos minutos. Seguramente más adelante vamos a seguir molestándolo, teniendo su voz para dar distintas opiniones y obviamente para charlar y que la audiencia le parece obviamente interesante todos estos temas que tratamos. Bueno, desde ya mi agradecimiento a ustedes, que nos permiten que la gente vaya escuchando otras voces y planteos diferentes. Por favor, muchas gracias, Enrique. Hasta luego, que tengan buen día.